Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Muchísimas gracias. Se está mejor aquí que afuera, que hace muchísimo calor, en todo caso. Muchísimas gracias a la mesa. Voy a ir por orden. Córdoba Ruiz, directora general de Neuromedia. Vicen Argudo, CDO de Prisa Radio y director además de cadenas musicales de Prisa Radio. Y Luis Collado, de Google News and Publisher. Bueno, yo creo que a estas alturas y después de la tarde que llevamos, creo que nos ha quedado claro que el audio no es una moda, sino que ha llegado para quedarse. Abrimos aquí la mesa redonda, en breve abriremos también a preguntas y los que estéis viéndonos por streaming, que vemos que hay más de 1.500 que nos están siguiendo, mandad también por favor las preguntas con el hashtag de Digital Audio Day para que las podamos trasladar a los expertos. A mí me gustaría, Córdoba, ya que te incorporas ahora, que nos dijeras, bueno, en todo este gran ecosistema del audio hemos visto la importancia que tiene para los productores, la importancia que tiene para los distribuidores. Las agencias, ¿qué papel vais a tomar en este nuevo ecosistema? Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero es que la verdad es que el día nos ha llevado por un recorrido donde creo que el audio es una realidad, no está por venir, está muy caliente y hemos visto cómo desde Prisa pues ya se han trabajado en acciones para comercializar ese audio, ¿no? Y a lo mejor no se separa, pero sí desde la visión de una agencia tenemos el reto del audio, de cómo podemos venderlo más a los anunciantes para que realmente sea una realidad a la hora de comunicar, ¿no? De comunicar esas marcas. Y luego veo la parte de la voz, porque no sé si se puede separar el audio de la voz. También soy representante de la comisión de la IAB, de Audio Online, que hemos evolucionado la misma comisión de radio a audio, ¿no? Y ahora yo creo que el audio está ahí. Tenemos que aprender a integrarlo mejor en las estrategias, pero tenemos muchas posibilidades y el reto creo que para las agencias es cómo integrar la voz para las agencias, para los exclusivistas y para los mismos players, ¿no?, que distribuyen esa voz. Entonces, para mí el audio es una realidad y la voz es el reto. Y en ese reto hemos visto que ese audio conversacional que realmente está empezando, nosotros estamos viendo esos productos que se están lanzando. ¿Las agencias, las marcas están empezando a moverse o todavía es un mercado demasiado incipiente? Yo creo que es muy incipiente, estamos muy expectantes también a ver cómo se desarrolla, casi más, como decíamos, y lo ha dicho bien Google, ¿no? Primero en el contenido, la capacidad de distribución y luego llegamos nosotros, ¿no? Hasta que no hay una audiencia no somos capaces de vender a los anunciantes. Entonces ahí estamos muy verdes. Es verdad que como sector de agencias estamos muy verdes y estamos esperando. También lo ha dicho Pilar, ¿no? Necesitamos métricas muchas veces para vender a nuestros clientes y creo que el que primero trabaje en esto se llevará el gato al agua porque va a tener esa capacidad de sorprender y de ser diferente, ¿no? Que al final las marcas los que buscan, también lo decían, son experiencias y hay que trabajar contenidos para crear experiencias. Yo creo que Google es una de las marcas más internacionales. Vemos lo que tú decías, ese audio, esa voz, ese audio conversacional y aquí realmente sí que tenemos una brecha lingüística, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los assistant que han llegado con casi 3 años de diferencia porque en realidad es una tecnología donde se ha ido más rápido en inglés que en español. ¿Qué casos de estudio podríamos traernos de Estados Unidos de ese audio conversacional? Fundamentalmente el que la tecnología nos entienda, ¿de acuerdo? Claro, no es lo mismo hacer una pregunta en un inglés o español o cualquier otro idioma académico a que la digamos con un acento regional, con esa forma en la cual la gente habla, ¿de acuerdo? No hablan las máquinas o no espera que hable, ya digo, un académico en un idioma perfecto. Entonces, el entender los acentos, el entender los giros lingüísticos, el entender casi en un momento dado ya hasta el doble sentido de lo que la persona, el usuario quiere decir, ese es el gran reto. Lógicamente, en inglés quizá es mucho más sencillo porque es un solo idioma que habla todo el mundo, pero si se lo extendemos
a 200 idiomas, a miles y miles de acentos diferentes, bueno, el reto que tiene la tecnología por delante es enorme, enorme. Realmente esto que estamos hoy hablando de este nuevo ecosistema, de esta nueva realidad, de esta audificación, es algo que ya está presente en Estados Unidos y que podemos aprender o que todavía se está abriendo camino en Estados Unidos. Estamos en el proceso, ¿de acuerdo? Quizá en Estados Unidos ya tenemos alguna etapa de las 3 etapas que yo decía al principio, ¿no? Cuando intentaba suscitar el debate con el tema de la métrica, la monetización, etcétera, cuando decía las 3 etapas de primero los contenidos, luego los usuarios, luego el negocio o la monetización, quizá las 2 primeras etapas en Estados Unidos se empiezan a cubrir. Ya hay un volumen de oferta de contenidos muy importante y ya se ha roto en el nivel de uso, en el nivel de usuarios de contenidos de audio, ya se ha roto el nicho de volumen de usuarios, el de comunidad, etcétera, y ya el consumo de audio se ha universalizado. Quizá en esas 2 etapas ya Estados Unidos está por delante de otros mercados, pero siguen teniendo el reto de la monetización por delante. Tenemos la suerte de que Prisa Radio... Tú eres un tío de radio, Vicent, de toda la vida. Y eres director de cadenas musicales. En el área de música es uno de los mayores cambios en el modelo de negocio que se está sufriendo en estos últimos años debido a esos nuevos players que han entrado en juego. ¿Cómo está afectando al modelo de negocio? A ver, siempre me gusta hablar, pongo una especie de metáfora extraña, pero bueno, es que creo firmemente en eso. A ver, yo recuerdo cuando empezó a gustarme la música, escuchaba los 40, me grababa mis cintas, escuchando los 40, me hacía mi prueba de selección musical y al final, bueno, tenía una batería de cintas que entre las que estaban lo que me grababa yo de los 40, más lo que me grababa un amigo de DJ que tenía una selección que a mí me gustaba, los discos que me compraba, las cintas que me compraba. Entonces, al final, todo ese consumo que yo hacía de música, que era mucho, tampoco me quitaba tiempo de escuchar la radio. Yo también escuchaba la radio. De hecho, ahí es donde yo sabía qué es lo que tenía que escuchar para luego irme a la discoteca y poder estar en la onda, o saber lo que había. O sea, no vas a ser un poco el bicho raro. Yo creo que toda esa realidad de cintas, de CDs, vinilos, en fin, todo ese universo de consumo de música no es algo nuevo. O sea, eso ya, como digo, eso ya existía. Lo único que pasa es que ahora lo mide uno en un 90% y luego otros cuantos más, ¿no? Entonces, afecta en la medida en la que, bueno, casi ahora mismo lo que estamos viendo es que en el caso Spotify y YouTube, principalmente, porque también YouTube se utiliza como una plataforma para escuchar música, pues casi están ejerciendo entre 2 marcas un poco un monopolio. Han capitalizado todo ese consumo que antes estaba absolutamente desarticulado y que no tenía medición, ¿no? Entonces, eso nos hace rediseñar un poco la estrategia, qué papel tiene que tener la radio en ese nuevo universo, ¿no? Y ahora el reto que tenemos en las radios musicales básicamente es ponerle foco en lo que siempre hemos sido, que es que recomendamos música, que manejamos comunidades de gente con unos gustos de música similares y que precisamente esos gustos de música similares o esos intereses son los que le ayudan a conformar, digamos, su comunidad o su entorno social más cercano. Les voy a poner un ejemplo. O sea, yo siempre me gusta buscar así metáforas extrañas, pero es verdad. En la tribu de África, cuando uno saca los tambores, todo el mundo se pone a bailar y todo el mundo sabe cuál es la canción que están tocando, ¿no? Ese sentido de pertenencia a una comunidad articulado a partir de la música, a partir de una serie de gustos, de ritmos, etcétera, etcétera, bueno, pues eso todavía está vigente hoy. O sea, no es algo raro. O sea, la gente que escucha la lista de los 40 sigue estando vigente. De hecho, es de las que más suscriptores tiene Spotify, es la que más suscriptores tiene en Apple Music, fruto de una alianza que hicimos hace un tiempo. En fin, estamos viendo que la gente demanda esa lista. ¿Por qué demanda esa lista? Pues porque necesita saber qué música es la que está de moda hoy. Pero no por un tema de curiosidad, sino porque implica estar conectado a los demás que son como tú. Y este interés por hacer foco en la prescripción
es lo que nos parece más relevante, independientemente de si luego, si te gusta Bad Bunny o te gusta Editors, que son gustos absolutamente distintos, encontrarás tu refugio y podrás escuchar tus canciones en Spotify, en YouTube, enterarte del último videoclip, la entrevista que le hicieron no sé dónde. Eso lo vas a poder consumir en otros universos. Pero el hecho de que te guste Editors o que te guste Bad Bunny es porque estás en sintonía con otros semejantes, ¿no? Y ahí es donde hay que poner la radio, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de radio, estamos hablando de algo mucho más grande. En el caso de 40, cuando hablas de estrategia, es que yo 40, cuando entré a dirigirlo y vi lo que había que ver, pues cómo estaba nuestra operación, es que la radio es una parte, pero es que no es todo. Es que los premios más grandes que hacen en este país los hacen los 40, ahora en noviembre. Pero es que ahora empezamos en apenas unas semanas una gira de verano por toda España y hay sitios como en Campello que dice que reunimos 40 personas, 40.000 personas, o sea, es una burrada, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es radio? No, es que me cuesta decir que es radio, o sea, es que es algo, es un montón de gente alrededor de una marca y de un tipo de música, ¿no? Ser relevante ahí y seguir creando experiencias e incluir dentro de esa operación otro ingrediente en el portfolio, como es el audio, como es Internet, las redes sociales, pues es vital para que la marca perviva, ¿no? Pero siempre hay que poner mucho foco en la identidad de la marca, en la capacidad de prescribir, recomendar música, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es un poco la estrategia, o cómo estamos afrontando un poco este momento de disrupción de plataformas, ¿no? ¿Y hay una mayor integración del audio, digamos, en esos productos musicales ahora? ¿Una mayor presencia de la música en esos productos? Pues, ¿O de la voz? A ver, nosotros aquí tenemos un problema, no es problema, yo creo que es una oportunidad, pero bueno, depende cómo lo veas, ¿no? A ver, la música no es de los 40. La música no la hago yo con mis amigos ahí, con los locutores. La música es de los músicos. Entonces, yo creo que aquí estamos en un momento un poco complicado para desarrollar verdaderamente el audio digital con la música y es la titularidad de la música. O sea, la música es de sus músicos y los músicos tienen que vivir de algo, que es precisamente hacer música, y hay todo un entorno de pago de derechos de autor, editoriales, discográficos, de distribución, etcétera. Y ahora mismo, tanto en Europa como en Estados Unidos, estamos viviendo un momento pues de cambio de la legislación alrededor de los derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, tomando la música como parte de ese contenido en formato podcast y tal, es complicado ahora mismo. Es muy complicado porque no hay un modelo ni de negocio ni para los artistas, ni para las plataformas, ni para los creadores como nosotros, ¿no? Entonces ahora mismo estamos viviendo un proceso, digamos, de construcción. Pero es verdad que nosotros, para las musicales, es la salvación en el mundo del audio si dejas un poco al lado el utilizar pistas musicales o canciones. Y es que nosotros, a ver, en la radio musical ha vivido muchos momentos, ¿no? En el momento de Joaquín Luqui era capaz de hablar 10 minutos seguidos en radio. Como jugábamos prácticamente solitario, la gente se lo tragaba. Hoy en día, si yo tuviese un Joaquín Luqui hablando 10 minutos en la radio, la gente apagaba la radio, se iba a otra cosa, ¿no? Pues lo que quiere es escuchar música. Y eso me limita mi capacidad de prescribir música o de hablar de música y de otros temas que digamos que son tangenciales. Entonces, la posibilidad de hacerlo eso online, de hacerlo en formatos de podcast, pues eso se nos antoja como una súper oportunidad. O sea, vamos a poder hablar mucho de los Beatles, vamos a poder hablar mucho del fenómeno del reggaetón y del trap y de Bad Bunny, sin necesidad de poner la canción en ese podcast o en la radio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora pues, si pongo Bad Bunny cantando trap e insultando a las mujeres, pues probablemente dejen de escucharme en la radio. Pero es verdad que es un fenómeno que alguno debería de explicar, no sé si un psicólogo o un sociólogo, pero alguien lo debería de explicar. Pero ahora mismo no tengo la capacidad en la radio de comunicar ese tipo de cosas y en el mundo del audio online sí que lo puedo hacer, ¿no? Porque de hecho mi audiencia demanda ese tipo de contenidos, ¿no? De hecho, estáis haciendo muchas preguntas por Twitter relacionadas con el podcasting, que claramente es uno de los
temas que más interés despierta. Y sí que es cierto que hay como una dualidad, ¿no? Por una parte que hay un consumo de audio más en streaming y que es un consumo mainstream, ¿no? Más generalista, y luego un consumo y una producción de podcast más de nicho, más narrowcasting, podríamos decir. De cara a las agencias, de cara a la monetización de estos dos ámbitos de podcast, ¿eso es un reto, es una posibilidad, un problema? Para las agencias y para anunciantes, ¿no? Es una oportunidad, porque sí que el poder segmentar audiencias y llegar a target específico pues hace que sea un medio muy capaz de geosegmentar, ¿no? Bueno, no de geosegmentar, sino de segmentar, ¿no? Como medios masivos que ya teníamos, o incluso muchas veces la radio convencional, pues a que al final tu capacidad es solo local, ¿no? Aquí es capacidad de contenidos y crear contenidos para tu tipología de cliente, ¿no? Que esto lo han explicado antes María Jesús, creo que es muy importante integrar. Hay dos tipos de podcast, el que podemos patrocinar, que ya está creado y hay una distribución, y esa distribución nos ayuda a ser un poco más masivo, y luego crear contenidos específicos para las marcas, como decía María Jesús, pero muy ad hoc, ¿no? Y son estrategias totalmente diferentes, y ahí es la oportunidad pues, de nuevos anunciantes de hacerse visibles y hacer cosas de una manera diferente y crear experiencias con sus usuarios. Uh-huh. Sé que no hablamos de monetización ni de métricas, en absoluto, pero sí que es cierto que digamos, en este punto de generar comunidades y de ir a comunidades concretas que están consumiendo podcast de nicho, necesitamos una personalización, necesitamos una cierta ayuda en las principales plataformas de distribución. ¿Nos va a ayudar Google Podcast en esto? A ver, cuando yo hablo de la segmentación o de las métricas a segmentación, lo bueno es que si nosotros producimos algo para una comunidad, para un segmento muy específico de población, el reto es llegar a ese segmento. Es decir, antes lo hablábamos, los interesados en la pesca de mosca, ¿de acuerdo? Ya me gustaría a mí saber si están en Guadalajara, en La Coruña, en el desierto de Atacama en Chile o en Melbourne, ¿de acuerdo? Lo bueno es que el ámbito digital nos permite llegar a esos 10.000 interesados en la pesca de mosca allá donde estén, sin que yo antes sepa o haya identificado exactamente cuál es mi audiencia potencial. Por eso cuando yo hablaba de dar la mayor visibilidad, la ubicuidad de mis contenidos, la gran oportunidad que tenemos por delante es que el ámbito digital, el entorno digital, Internet, me va a permitir llegar a audiencias que previamente no conozco, que previamente no sé dónde están y que seguramente a posteriori me van a aportar un rendimiento, una monetización para que me permitan seguir produciendo contenidos. Creo que eso es una oportunidad que nunca antes en la historia hemos tenido adelante. Pero queramos o no, tenemos, lo comentabas tú antes, ese problema de discovery. Hay tal fragmentación de plataformas, a nadie se nos escapa que cuando queremos ver un vídeo vamos a YouTube, cuando queremos escuchar un audio empezamos a dudar en qué plataforma, hacia dónde va a ir el mercado. Bueno, los que tenemos unos cuantos años en otros formatos ya lo hemos visto. Inicialmente, cuando se abre un formato, un tipo de contenido, pues, aparecen pues, como champiñones después de la lluvia, ¿no? Aparecen multitud de canales, de plataformas, de opciones, etcétera. Y al final, poco a poco, los usuarios van concentrando sus preferencias, sus intereses, sus formas de consumir en unos pocos, ¿no? No sé, lo vimos en vídeo, yo me acuerdo, otra vez parezco el abuelo Cebolleta, ¿no? Cuando teníamos el vídeo doméstico, etcétera, VHS, Beta 2000, no sé qué, empezaron a aparecer Blu-ray, Laserdisc, etcétera. Bueno, todo eso son tecnologías que van apareciendo, opciones, pero luego al final los mercados se van concentrando en aquellas formas que realmente la gente ve que son las más útiles, las más simples, las más fáciles de utilizar.
Si hablamos de producción de contenido, aquí hemos hablado de, por una parte, de reempaquetar o reutilizar el contenido que ya se está generando en la radio, pero por otra parte se abre, entiendo, un nuevo mercado para la producción de nuevos contenidos, digital only, diríamos. Sí, a ver, aquí estamos viviendo, antes decía que tenemos ese cambio de mentalidad, de chip, ¿no? en la radio, que es bueno, pues eso le pasa prácticamente a todos los negocios tradicionales, ¿no? que es un poco el sentido del vértigo, ¿no? Decir, oye, tienes que cambiar constantemente, probar, te vas a equivocar, rectifica, pero tienes que volver a probar y entrar en esa dinámica. Es verdad que empresas de tecnología están muy acostumbradas a ese tipo de dinámicas y ahora empiezan a salir 1000 gurús hablando de sistemas y metodologías de trabajo nuevas y tal, que básicamente lo que están es dando respuesta de una manera más o menos, no sé, didáctica, ¿no? Para la gente, pues dando respuesta a esas nuevas mecánicas de trabajo. Pero hay otro cambio que es que también es profundo en la radio. Este sí que es propio de nuestro negocio, bueno, de los medios de comunicación en general. Y es que nosotros estamos acostumbrados a manejar un universo en el que hay un único altavoz y muchos oyentes, ¿no? Es un poco, yo creo que eso es, bueno, lo heredamos, ¿no? de los grandes gobernantes, ¿no? O de los grandes comunicadores, ¿no? Se sentaban en una plaza y comunicaban a muchos, ¿no? Y los que tenían más éxito eran aquellos que sabían dar un mensaje que conquistara, digamos, la atención del mayor número de personas en ese mismo instante. En base a ese concepto se ha desarrollado el universo de la radio. O sea, nosotros estamos programando de una manera absolutamente lineal y lo que buscamos es que en cada minuto y cada segundo del día concentrar al mayor número de personas en ese instante, ¿no? Y ese es nuestro know-how, nosotros sabemos hacer eso. ¿Qué pasa hoy en día con la llegada de lo digital y sobre todo con la llegada de los smartphones? ¿Qué es lo que nos ha permitido prestar la atención al audio ahora? Creo yo, esa es mi teoría. Es que ahora tenemos que trabajar pequeñas comunidades y nuestro universo es absolutamente plano. No es una antena que ponemos en una montaña y tenemos que llegar a mucha gente. Perdón. Ahora el universo es absolutamente plano, donde hay un montón de gente con gustos absolutamente distintos, que tienen en algunos casos puntos en común, en otros no, y ahora digamos, la mentalidad desde el punto de vista del programador de radio tradicional están precisamente ayudado de la analítica, ayudado de este análisis del mercado, de intereses, de momentos donde haya determinadas tendencias, pues bueno, escazarlas a tiempo, generar contenidos para esas comunidades, acabar cohesionando pequeños grupos de interés, ¿no? Y bueno, satisfacerles evidentemente con el contenido que se produce. Entonces, no solamente ahora tenemos que, a partir del vivo, trocear los programas, los mejores momentos, etcétera, etcétera, y ponerlos disponibles para la gente, sino que también debemos de tomar una posición activa buscando nuevas audiencias, que no necesariamente tengan que ser generalistas, porque ahora mismo lo general bueno, pues ya está descubierto. Ahora simplemente es bueno, ampliar mercados. Cada vez que cuanta más gente se descargue la aplicación de la SER o cualquier agregador, pues bueno, habrá más oyentes de radio. Pero no vamos a ejercer un cambio real y transformador hasta que no seamos capaces de diseñar estrategias de comunicación mucho más escalables, donde sumemos audiencias con diferentes intereses, etcétera. Entonces ahora el reto, por eso es el motivo principal, el integrar realmente Podium Studios en la operación de la radio para que empecemos a crear con nuestras marcas contenidos segmentados, ¿no? A mí me gustaría añadir una cosa que supongo que sois conscientes de ella porque ha pasado en los otros tipos de contenidos que han sido más habituales desde el comienzo de la era digital. Y es como el control pasa al usuario final, ¿de acuerdo? Y si hablamos de música, es que, claro, yo hablo como usuario y yo tengo la capacidad de seleccionar la música que me interesa y generar mis playlists y parar la audición cuando yo quiero y cambiar de canción cuando yo quiero, de artista, etcétera. Es decir, ese poder que los usuarios tienen en el ámbito digital, yo creo que es absolutamente clave y es por donde pues todas las compañías deberían enfocarse, y es cómo dar o cómo aprovechar el poder que tiene el usuario en mi propio beneficio, porque es la clave que, ya digo, hemos visto
por supuesto, en contenidos audiovisuales o en contenidos escritos, etcétera. Y es el reto que tenéis todos los productores de contenidos de audio por delante. Bueno, y ahí quería aclarar yo también que es una de las oportunidades de las agencias, ¿no? Que conocen al usuario y pueden integrar diferentes disciplinas a la hora de tratar de llegar a esas audiencias nicho, ¿no? Y integrar ese audio en las estrategias. Por eso decía que es una gran oportunidad de cara a llegar a esas audiencias nicho con contenidos mucho más actuales, ¿no? Y ahí es el valor, pues, de las agencias de medios o creativas o de las agencias en general. Hay una cosa que has dicho que es muy interesante, que es precisamente esa capacidad del usuario por elegir, la que nos obliga, por ejemplo, a marcas como los 40, que antes jugaban en solitario, esto es una evidencia, donde prácticamente, pues, si no sonaban los 40 es que nadie se enteraba, porque no había otra manera de acceder a esa música, ¿no? Hoy en día, claro, el mercado está mucho más disperso, hay gente que no necesariamente lo descubre en las canciones de los 40, o contar como un poco en qué punto estamos ahora. Y bueno, lo que nos ha obligado es a tomar un paso adelante, dar un paso adelante de verdad y decir, oye, es que aquí, si realmente quiero seguir siendo una marca relevante en el mundo de la música, tengo que definir otra serie de productos o decir que mi marca es mucho más amplia de lo que era antes, ¿no? Entonces, estamos un poco articulando una estrategia también para que sea entendible para el público que todavía no escucha, ¿no? Que es la mayoría. Que lo que hemos hecho es transformar algunas de las marcas que teníamos, como por ejemplo M80, que no era tan relevante, la hemos convertido en 40 Classic precisamente para llegar a públicos más adultos y hacerles recomendaciones mucho más acuradas, ¿no? Más precisas para ese tipo de público, ¿no? Y en lo sucesivo vamos también a crear otro tipo de derivadas, siempre con ese paso previo que hay esta selección de yo quiero escuchar esto, ¿no? Que es verdad, o sea, ahora mismo el poder lo tiene la gente. Bueno, nosotros lo que estamos poniendo es sí, o sea, la gente elige, todo el mundo puede votar lo que le dé la gana, todo el mundo puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero al final uno siempre necesita el reconocimiento de los demás, o sea, al final, entonces en ese reconocimiento, sentirse igual que otros, ¿no? Es justo ese pasito en el que marcas como los 40 o un youtuber o cualquier prescriptor que hay en el mercado, pues se sitúa, ¿no? Y es un poco lo que vamos a empezar vamos, lo que estamos trabajando desde ya. Pero bueno, ahí os doy una pista para que sepáis por qué se lanza los 40 Classic un poco y porque vamos dirigidos un poco a ese universo, ¿no? Si queréis, vamos abriendo también a vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta, tenemos por aquí un micrófono. Si queréis. No hace daño. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Jesús de Matías, soy periodista. Desde hace unos años me estoy un poco introduciendo en el mundo del marketing y yo tengo una pregunta que a lo mejor es muy concreta y no sé si este es el foro adecuado, pero yo por si acaso lo hago. Nos ha hablado de Google Podcast, de la posibilidad de encontrar podcasts por temáticas, segmentados, y a mí me gustaría hablar hasta qué punto está desarrollado o no solamente la indexación de podcasts en Google, sino el SEO a través de los podcasts. O sea, no solamente el SEO por escrito, sino ir más allá y hacer SEO, pero a través del contenido de los podcasts, a través del audio. ¿Cómo se puede calibrar o cómo se puede implementar ese tipo de categorías para campañas de podcast, para una empresa que haga podcasting y quiera hacer marketing de contenidos? ¿Cómo se está desarrollando? Si eso existe en la actualidad, si es más complicado que el SEO por escrito. Pues mira, alguna de las pistas las he dado. O sea, lo primero que tenemos que entender es que al otro lado, en el lado de los productores, de los creadores, de los generadores de contenido, eso que están haciendo son contenidos de audio. Y tienen que quedar muy claro, porque inicialmente lo que hemos visto es que si no se trabaja bien el metadatado, el etiquetado bien de esos contenidos, al final las máquinas se les hace muy difícil reconocer ese tipo de contenido. Entonces, ese primer paso es en el que todavía estamos, en el de identificar bien el tipo de contenido para que las máquinas que rastrean la web, etcétera, sean capaces de identificarlo y seamos
capaces de organizar los contenidos para que cuando los usuarios comiencen a buscar se les pueda ofrecer ese tipo de contenido como cualquier otro tipo de contenido que ahora ya les ofrecemos. Entonces, estamos todavía en esa fase de identificación clara de los contenidos para que los podamos organizar y mostrar de la forma más adecuada. Cuando todo eso se desarrolle, ya pasaremos a SEO, pasaremos a SEM, etcétera, a estados más avanzados. Pero estamos en la primera fase aún. Sí, no, yo creo que un poquito lo que se veía antes es ese playable, es decir, cuando tu podcast está perfectamente etiquetado, está en Estados Unidos, en España está empezando a llegar, pero debería aparecer de forma nativa dentro de Google tu podcast. Entonces, eso no sé si tenemos fecha o no tenemos fecha, ya aprovecho para atacar. Esto es cuestión de tiempo, todo. Y el tiempo en tecnología, pues, no, son muy cortos, ¿de acuerdo? Pero sí hay problemas y complejidades a las cuales nos estamos enfrentando. Por ejemplo, no solo la identificación de que esto es contenido de audio, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto lo podemos organizar como un contenido de audio. Es que nos estamos encontrando que ese mismo contenido de audio, cuando rastreas la web, está en muchos sitios diferentes. Entonces, claro, hay un reto de ¿a quién le damos más relevancia? ¿Al productor original, a la fuente original, o a otros canales de distribución que tienen presente ese contenido en diferentes sitios? Claro, eso ya en texto, en vídeo, eso lo hemos solucionado. En audio todavía nos queda un camino por hacer y nos estamos encontrando unos cuantos retos por delante de que es que están tan dispersos los contenidos, tan poco etiquetados o mal etiquetados, tan presentes en muchos sitios de forma legal y de forma no tan legal, ahí lo dejo, etcétera, etcétera, que es complicado. ¿Más preguntas? Mira, os lanzo una pregunta desde el chat del streaming, también que nos están haciendo llegar, y nos la pasa Julio Arturo Lezcano, que dice que cuál es el futuro de la radio tradicional frente a estas nuevas tendencias del audio digital. Entiendo que la radio tradicional, y quizás va más para ti, Vicent, no sé si como formato, como contenido, como medio, pero se preocupa por cómo va a quedar la radio en todo esto. Uno de los momentos más espectaculares que ha vivido la radio, y al final siempre dicen que hay que fijarse en la historia, ¿no? Porque todos se repiten, ¿no? Uno de los momentos más espectaculares que vivió la radio como formato fue con la llegada de la FM. La frecuencia modulada suponía pues, escuchar la radio en estéreo. De hecho, bueno, se multiplicaron las estaciones, era mucho más barato, consumía menos luz, que en términos de coste era muy interesante para las compañías. Pero supuso una verdadera revolución porque llegaron las emisoras musicales y podía escuchar música con una calidad más o menos decente. En fin, hay otros factores aquí, hay expertos que saben esa historia muy bien. Yo creo que ahora mismo en el reto digital está precisamente, es un cambio no solamente que afectará al formato, también afectó entonces, porque había que cambiar el modelo de emitir en mono al modelo de emitir en estéreo. Nos va a afectar también en los formatos. Vamos a tener que producir otro tipo de contenidos. Pero es que además, en términos de distribución, yo creo que le otorgan un salto gigantesco a la radio como medio, no solamente porque va a poder salirse de esa radio lineal y hacer radio bajo demanda, sino que desde el plano técnico también nos va a permitir una revolución espectacular. Ahora mismo las producciones, por ejemplo, parte de las producciones que estamos haciendo en Podium Podcast, pues están grabadas con una tecnología que en un aparato de FM no se podría escuchar a esa calidad. Estamos utilizando tecnología de Dolby Atmos, pues este sonido envolvente, atmosférico, que te permite, bueno, que tú estás escuchando Guerra 3, dar un disparo y lo escuchas aquí y ves que el disparo da detrás. O sea, ese tipo de tecnología, tecnología la empieza a adoptar la radio, que ahora mismo pues la tenía en un cajón porque la FM no te lo permitía. Bueno, pues ahora vamos a poder incorporar todo ese tipo de tecnologías a nuestra producción. Pero bueno, a mí se me antoja que la mayor oportunidad que va a tener la radio como tal con este aterrizaje digital, ya no solo en calidad, en formatos, es que se acabaron las fronteras, que ya se acabó de que el mundo, de que paso por una montaña
y me cambia de Radio Albacete a Radio Ellín. Es que eso se cambió. Entonces, tú vas a poder estar escuchando la radio que te gusta, yendo en tu coche sin parar hasta donde llegues. Vas a poder estar en Estados Unidos y escucharte, pues eso, la SER, la COPE, Onda Cero, cualquier radio de tu país. Eso sí que me parece disruptivo. O sea, el empezar a liquidar las fronteras y realmente hacer escalable un contenido como es el audio, ¿no? Que en el caso de la prensa pues lo consiguió. O sea, antes también tenían grandes problemas de distribución la prensa y con la llegada de Internet pues bueno, tuvo que afrontar ese cambio que le ha dotado de una escalabilidad enorme. O sea, ahora mismo pues eso, medios como los que tiene Prisa, como El País, etcétera, pues tienen su edición de Brasil, su edición para México, en fin, esa posibilidad que te da el medio digital, que la adopte la radio, me parece algo interesantísimo. Nunca habíamos tenido esa oportunidad. Nosotros medíamos, la radio se medía por alcances. Oye, yo puedo llegar a tener tantos oyentes, porque sabías el alcance de tus emisiones de radio FM. Hoy en día, ¿quién determina ese alcance? Pues la habilidad que tenga tu gente para distribuir bien tu contenido, para etiquetarlo bien, para hacerlo descubrible, para poder, bueno, ahí van a haber otra serie de pericias que vamos a tener que manejar la gente de la radio para distribuir nuestro contenido, pero las oportunidades me parecen gigantescas. Nunca hemos tenido una oportunidad tan grande, desde luego. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que es la gran oportunidad para seguir teniendo un contenido actual y con prescriptores, ¿no? Al final es escuchar lo que quiero escuchar donde quiera. No hace falta que esté conectado a un aparatito, ¿no? Al final lo escucho en mi móvil y me la llevo donde quiero. Y eso es una oportunidad tanto para la música como para la radio generalista enorme. Nos quedan 3 minutos solamente, así que dejamos el resto de las preguntas para el networking que hay después. Lo que sí que os pido es 1 minuto cada uno, desde cada uno de vuestras áreas, desde la producción de audio, desde las agencias y desde la distribución. ¿Cuál sería el reto a corto plazo en el que podríais estar pensando ahora mismo? El reto que tenemos que afrontar mañana para que nos escuche Luis, el modelo de negocio nos funcione. Pues voy a empezar yo. Perfecto. Y ya. Las agencias y cómo, para mí el reto es integrar correctamente las marcas dentro del contenido de audio, no caer en los fallos que hemos tenido en otros medios y también en el área digital, de sobresaturar y adaptar otras piezas creativas al audio. Creo que hay que hacer un contenido específico con las connotaciones que tiene el medio. Y sobre todo, pues apostar, ¿no? Creo que el audio está ahí y hay que hacer una apuesta porque será el futuro y las marcas que estén primero se llevarán el reconocimiento. Bueno, yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos ahora en la radio, porque hemos llegado un poquito tarde, yo creo que no porque no hayamos querido llegar antes, sino porque el móvil ha salido no hace tanto, aunque ya lo tenemos muy incorporado, es precisamente controlar. Quizás no es la palabra de controlar, pero sí que definir un escenario para la distribución. O sea, para nosotros es fundamental, como creadores de contenidos, al final, como creadores y autores de contenidos, para nosotros es fundamental tener absolutamente mapeado cuál es la distribución de nuestros contenidos y quién los está distribuyendo. Porque, como decía antes Luis, o sea, hay mucha piratería. O sea, nosotros nos quitan nuestra señal de radio, nos quitan nuestros programas, le ponen anuncios encima. Nosotros estamos viviendo una coyuntura muy similar a la que vivió la industria discográfica en los tiempos de Napster, donde todo el mundo empezaba a ver MP3 por todas partes y era algo como absolutamente, bueno, que no podían controlar. Todo el mundo decía, qué bueno, pues así ahora te conoce todo el mundo. Antes tienes que comprarte el disco y dices, ya, pero es que yo soy músico, tengo que vivir de algo. Entonces, estamos viviendo un poco una coyuntura más o menos parecida, ¿no? El poder tener definido el escenario para nosotros es fundamental y, evidentemente, trabajar muy de la mano con otros creadores que se suman a la causa, como son los músicos, en mi caso, pues para que vean que realmente aquí hay una oportunidad de negocio, hay una oportunidad de distribución, de popularización de sus artistas, sus contenidos, etcétera, ¿no? Reglar esa parte creo que no solamente es un reto de los productores, sino también en gran parte de las mismas plataformas que ahora mismo se están viendo que la ley al final se está poniendo encima de la mesa. La gente le está empezando a preocupar esto, ¿no? Que la gente de la cultura vivamos de lo que hacemos, ¿no? Que es un reto ahí que dejo.
Perfecto. Luis. Pues yo lo resumiría en 3 palabras: oportunidad, oportunidad, oportunidad. Pero como cualquier oportunidad, o se toma o no se toma. O se trabaja, y algunas claves se han hablado a lo largo de la tarde, o no se trabaja y por lo tanto la oportunidad se aprovecha o no se aprovecha. Lamentablemente hemos visto en el pasado que cuando surge una oportunidad no todo el mundo es capaz de aprovecharla. Lo bueno que tenéis todo el mundo que trabajáis en el entorno de audio, es que todavía estando al principio, la oportunidad está ahí, está en nuestras manos el sacarle el máximo partido. Resumiendo, las marcas que lleguen primero vencerán, definición clarísima de multidistribución y oportunidad, 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 que creo que es un gran resumen para esta jornada.